los niveles de tercero, cuarto y quinto. Ok. Así ¿En es qué que- comuna, perdón? Oh, algo pasó. No sé si se desconectó. Carolina, le iba a preguntar de qué comuna es. Sí. Ahí se conectó nuevamente Carolina. Algo pasó. Pasé a apretar otro botón, lo siento. Don Víctor preguntaba de qué comuna eres, Carolina. De Valdivia. De Valdivia. Ah, de Valdivia. De Qué bien, Valdivia, lleno. sí. De aquí, de Sí, Puerto Montt, mucho gusto. no nos habíamos conocido porque en las reuniones anteriores habíamos trabajado con el Salesiano, pero de acá de Valdivia, de la misma ciudad. Sí, de hecho el Salesiano también estaba convocado, pero me imagino, por eso que estamos como en marcha blanca nuevamente, por el tema de los horarios, no todos se han podido conectar. Marta también me señaló que en un ratito más se conecta. Sí. Así es que, bueno, vamos a dar inicio al taller. Voy a compartir aquí pantalla, ¿ya? Ustedes me indican si es que lo ven o no, porque a veces el computador me traiciona un poquito y no me permite presentar. Entonces voy a ver aquí. No sé si pueden ver ahí la pantalla. Sí, Sí, se ve bien. ¿Sí? Ya. Lo que sí no lo voy a poder agrandar mucho porque, o si no se me pega. Cuando la agrando pantalla completa se pega. Bien. El taller número 2 tiene que ver con la adición de los números naturales. En el primer taller que ustedes tuvieron, ya con los otros mentores, en este caso tutores, tenía relación con los números decimales. Ya en esta ocasión lo que vamos a tratar es la adición de los números naturales, que tiene que ver con el tratamiento y estrategias de enseñanza. ¿Ya? Em, para eso, ¿no es cierto? Como propósito del taller, primero vamos a ver las progresiones de los objetivos de aprendizaje de primero a cuarto básico. Para la adición y la sustracción en números naturales, también vamos a ver la problematización sobre el concepto de adición en los números naturales, todo lo que tiene que ver con la matemática en lo cotidiano y principales tipos de situaciones en el campo aditivo. Eso es como lo principal en cuanto a los que se estructura este taller. Los propósitos del taller ya es fomentar, en este caso, estrategias de enseñanza mediante los recursos Sumo Primero. En el fondo, ustedes saben que estamos trabajando con textos escolares, ¿no es cierto? Por lo tanto, la idea es poder potenciar los aprendizajes de la adición y sustracción, en este caso, de este taller, en cuanto al sistema numérico de números naturales, considerando distintas situaciones que le den sentido y significado. También aprovecho de informarles que si tienen alguna consulta, alguna duda, quieren agregar algo de cómo están trabajando, también me pueden interrumpir, levantar la mano y lo podemos comentar también, ¿ya? Sabemos también que no fue un proceso fácil de retorno, que los objetivos priorizados claramente, ¿no es cierto?, han sido el foco, que algunos tuvieron que hacer, tengo entendido, mucha nivelación, ¿no es cierto?, porque no todos tuvieron el mismo, por ejemplo, nivel de conexión. Eh, Todo lo que incurre esto después post pandemia. Si es que de alguna manera, ¿no es cierto? Algunos recién empezaron a usar los textos, otros ya lo están usando desde un inicio. Cada establecimiento es una realidad distinta. Bien, entonces para ello lo primero que vamos a ver son las progresiones de los objetivos de aprendizaje de primero a cuarto básico, ¿ya? Entonces la idea es que podamos ver cómo avanzan estos aprendizajes, ¿no es cierto?, relacionados con la adición y la sustracción, y para ello también lo tengo acá. Ya acá, por ejemplo, está encerrado aquí en este rectángulo desde primero a cuarto básico, cómo van progresando estos objetivos en el eje de números y operaciones. Por ejemplo, aquí en primero básico, ¿no es cierto?, habla de poder demostrar que comprenden la adición y la sustracción de los números del 0 al 20 progresivamente y así, ¿no es cierto?, va avanzando en este caso y evolucionando hasta llegar a cuarto básico a números, ¿no es cierto?, hasta el 1000, por ejemplo, que es lo que describe. Pero nosotros podemos ver aquí que de alguna manera, ¿no es cierto?, como hablábamos de estrategia,
En el caso de primero básico dice que estas estrategias, por ejemplo, es usando un lenguaje cotidiano para describir acciones de su propia experiencia. ¿Ya? Bienvenida. Ahí veo que se está incorporando otra colega. Bien, también, ¿no es cierto?, en tercero básico ya se agrega el usar estrategias personales con y sin material concreto. En cuarto básico, realizar descomposición de números involucrados en lo que es la suma y la resta, tal como está ahí descrito. También en primero básico, ¿no es cierto?, como otra estrategia aparece usar material concreto y pictórico. Nosotros sabemos que con los estudiantes pequeños hay que utilizar material concreto. Hay que utilizar, ¿no es cierto?, el dibujo, por ejemplo, todo lo que es la gráfica, todo lo que representa, ¿no es cierto?, el método Copici. También, ¿no es cierto?, poder realizarlo manualmente, y también nos vimos expuestos el año pasado y aprendimos mucho con respecto a lo que también tiene que hacerse, por ejemplo, con algunos software, con algo, digamos, algunas estrategias que sean llamativas para ellos también, para poder representar las sumas y las restas, ¿ya? En segundo básico habla de resolver problemas con una variedad de representaciones, o sea, aquí ya, ¿no es cierto?, estamos desarrollando esta habilidad de representar no de una sola manera, sino que la representación puede abarcar muchas formas de trabajar, y lo vamos a ver probablemente en algún acompañamiento también del desarrollo de las habilidades matemáticas, de las 4 habilidades matemáticas. En tercero básico, también, ¿no es cierto?, usando material, en este caso, también llegar a lo simbólico, crear y resolver problemas de sumas y restas con operaciones combinadas. ¿Ya? Vamos a pasar acá a lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí también podemos hablar de otras estrategias, habla mucho de la resolución de problemas. La resolución del problema es una habilidad que está, que se puede trabajar con todas las demás habilidades, donde se pueden desarrollar las otras habilidades, representar, argumentar y comunicar. Están inmersas, ¿no es cierto?, dentro de una gran habilidad que es el resolver problemas. Por lo tanto, aquí vemos que también se puede utilizar como estrategia el resolver problemas en contextos familiares, representados en el proceso de forma simbólica. Este en el caso de un primero básico. En el caso de segundo básico ya, ¿no es cierto?, se van agregando y se van aplicando, por ejemplo, dice aquí, los resultados de sumas y restas de números del 0 al 20. Y finalmente, ¿no es cierto?, en cuarto básico ya pudiendo hacer estimaciones de sumas y restas. Hay otras estrategias más que también, ¿no es cierto?, son importantes de poder contemplar. Por ejemplo, acá habla del algoritmo de la suma y de la resta, sin considerar reserva en el caso de segundo básico, pero en tercero básico ya se agrega lo que es, ¿no es cierto?, el con reserva y en este caso con y sin reserva en la suma, y habla ya de 4 sumandos, o sea, se va agregando un nivel de complejidad, por eso hablamos de progresiones. En el caso de primero básico, para lo que es la creación, en este caso, como otra estrategia de problemas matemáticos y resolverlos, también es una estrategia que también se utiliza y también puede ser usada durante toda esta progresión. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, en cuarto básico acá ya dice resolviendo problemas que incluyan sumas y restas rutinarias y no rutinarias. O sea, ellos ya pueden crear, ¿no es cierto?, no necesariamente relacionadas con lo cotidiano, sino que ya pueden ellos inventar, por ejemplo, otro tipo de relaciones, ¿ya? En cuanto a lo que es la adición y la sustracción. No sé si hasta el momento, bueno, ustedes me imagino habían visto las progresiones, ¿cierto? ¿O me equivoco? Don Víctor, Sí, sí, bueno, esto sí, sí. aparece también en el texto de alguna manera, está ordenado de esa manera. Sí, quiero rescatar y decir, que lo he dicho también en otros talleres anteriores con otros colegas, es que el texto, si bien es cierto, es de gran apoyo, obviamente, ¿no es cierto? Sabemos que los profesores son los que hacen, son los que hacen la clase, y en realidad el texto siempre va a ser un apoyo,
¿cierto? La idea es que lo usen como estrategia, pero de alguna manera siempre uno suma un poco más a esto, ¿no? No es la Biblia el texto, sino que siempre uno tiene que ir agregando también de alguna manera otras formas de poder trabajar, pero sin duda el texto sí les va a ayudar de mucho, en este caso el texto sumo primero, porque va de alguna manera, van conectados estas progresiones, ¿ya? Sí no tiene las adecuaciones curriculares, por ejemplo, para los estudiantes PIE. Y eso también es importante recalcarlo y por eso es importante que en este caso las educadoras diferenciales también estén, porque de esa manera también pueden ver, ¿no es cierto?, que cómo poder adecuar de alguna manera esto para los estudiantes, ¿ya? Y bueno, aquí también, ¿no es cierto?, hablábamos de la priorización. En el fondo está visto desde ese punto de vista, ¿ya? Bienvenida ahí a la colega que se está incorporando. Eh, y vamos a pasar a la problematización, ¿no es cierto? Y de alguna manera, ¿no es cierto? Aquí yo quiero que ustedes puedan a lo mejor participar y la pregunta es la siguiente. ¿Qué se requiere para aprender el concepto de la adición en el sistema numérico de números naturales? ¿Qué pueden compartir en ese sentido? ¿Qué creen ustedes que es necesario que ustedes puedan manejar y que los estudiantes puedan conocer para poder trabajar la adición de números naturales en este caso? Si, si quieren participar ahí, no sé, Carolina, don Víctor, ahí la colega Ana también que creo que se está incorporando. Yo. Sí, mucho gusto. Eh, ahí les dejo la palabra. ¿Qué creen ustedes que se requiere para poder aprender el concepto de la adición en el sistema numérico, en este caso, valga la redundancia, de números naturales? Hola, mi nombre es Muriel, estoy conectada acá junto con Víctor. Hola, Muriel. Creo que el niño, el estudiante, para que pueda comprender lo que es la suma, tiene que conocer el concepto de agregar y también conocer por sí los números y asociarlo a una cantidad. Exacto. Exacto, ¿cierto? En ese caso, ¿no es cierto? Existe ahí un concepto que es muy importante, ¿no es cierto? Que es de alguna manera, conocer el objeto matemático que se le llama. En lenguaje matemático, por ejemplo, es el reconocer, por ejemplo, que un número se escribe de determinada manera. Ya eso, y cuánto, ¿no es cierto? Y qué significa eso. Ya darle como el sentido a ese concepto que en el fondo se conoce como objeto matemático, ¿ya? Y también el significado que tiene, o sea, qué es lo que representa, ¿cierto? Cuando le estamos enseñando los números a los niños, ellos nos indican qué representa esa imagen, qué representa ese número, ese signo, ese símbolo también. Y como decía usted también en lenguaje cotidiano también, el agregar, ¿no es cierto? El quitar, ellos ya traen un preconcepto, digamos, de lo que es la adición. Gracias, colega. Vamos a continuar entonces. No sé si había alguien más que quería participar o continuamos. ¿Sí? Bien, y como la idea es poder, ¿no es cierto?, sumar a las actividades digamos, del texto, aquí en este sentido aterrizamos un poco, colocamos una imagen, ¿no es cierto?, del texto de estudiante para cuarto básico, en donde de alguna manera la idea es poder ver esta actividad, ya ahí dice suma de números de hasta 3 cifras. Hay una actividad ahí que es real, es una actividad que aparece en el texto de cuarto básico, ¿ya? Y de acuerdo a esto, la idea es que podamos nosotros apreciar qué nos puede presentar este problema, qué podemos trabajar con esta actividad que está aquí. Si nosotros vemos ahí, dice sumas de números hasta 3 cifras. Ese es como el gran título que tiene eh, en este caso esta actividad, ¿ya? De acuerdo a lo que vemos ahí, dice los niños se preparan para el aniversario de la escuela,
En el cuarto A hicieron 165 banderines, en el cuarto B hicieron 124 banderines. ¿Cuántos banderines hicieron entre los dos cursos? Ya habla de banderines en total, 165, 124, están graficados ahí de alguna manera, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la expresión matemática que resuelve el problema? Aproximadamente. ¿Cuál es el resultado? Luego aparecen los niños y dice, pensemos cómo calcular. Y aparece Sofía que dice, pienso en cubitos. Gaspar dice, y si sumamos el valor de los dígitos. Y Emma dice, también podríamos usar el algoritmo. Y posteriormente, ¿no es cierto?, aparece ahí una situación donde se aterriza, ¿no es cierto?, este problema y finalmente, ¿no es cierto?, aparecen ahí dos ideas de dos niñitos, ¿no es cierto?, graficadas. ¿Qué, qué bondades tiene esta actividad? O sea, ¿para qué nos podría servir? No sé si ustedes quieren compartir, qué ven ahí, cómo podríamos quizás pensar en qué nos, digamos, nos ayuda esta actividad, por ejemplo, qué nos está permitiendo trabajar esta actividad. Bueno, a simple vista, Ujú. bueno, esta actividad ya, no me acuerdo para qué curso es, me parece que es para un cuarto. Cuarto básico, ¿sí? Sí, claro, esa justamente ya nosotros yo hago clase en el cuarto. Ah, qué bueno. Entonces, claro, entonces esta actividad aquí permite, cuando el niño se enfrenta a números de 3 dígitos, como que le asusta un poquito, 165, 124. Entonces la idea es que el niño entienda que no es necesario, digamos, sumar como la cantidad global, sino que aquí ya entra el tema de la descomposición, ¿cierto? Y Exacto. como bien lo expresa el libro ahí, es partir por la parte pictórica, ¿cierto? Con los bloques. Acá nosotros en algún momento trabajamos con el proyecto de Singapur hace años, entonces nos quedó bastante material y concepto, también hemos ido haciéndonos de más material. Entonces, si el niño tiene la posibilidad de trabajar con bloques, luego con este material pictórico, se le va a hacer mucho más fácil después ya descomponer los numerales o los dígitos de los numerales. Súper. ¿Alguna otra bondad que tenga esta actividad? Bueno, expresando ahí un poquito lo que mencionó con respecto al método Singapur, este libro está muy basado en ese método. De hecho, toda la Sí, bajada de lo que es el sumo primero tiene mucha relación con el método Singapur. sí, nos dimos cuenta. Sí, sí, justamente, muy buena observación, Claro. muy buena observación. ¿Alguna otra característica, algo que les llame la atención con respecto a esta actividad? ¿Qué otras cosas, aparte, ¿no es cierto?, de trabajar a lo mejor con distinto tipo de material? Eh, Algo mencionó ahí don Víctor ya. Yo creo que aquí el estudiante tiene tres posibilidades para llegar al final, a llegar a la parte que es como más simbólica, Exacto, porque está buscando todas las formas de cómo se puede dar solución a este problema, tanto de la manera concreta, después a lo pictórico, para llegar últimamente a lo simbólico. Entonces, si no lo comprende, porque yo creo que a esta altura, en cuarto básico, el niño ya tiene como internalizado ya la parte más simbólica, pero si hay alguno que todavía está como un poquito retrasado quizás en esa parte, tiene la posibilidad de, de, de refrescar a lo mejor un poquito los conocimientos de los años anteriores, porque igual este eje numérico es lo primero que se da en el año. claro, claro. Sí, no Justamente. sé, no sé si Eh, estoy en lo correcto. sí, de hecho está en lo correcto, en el sentido de que de alguna manera, ¿no es cierto?, repasa este método de pasar desde la realidad hasta el objeto matemático, que es pasar desde lo que nosotros conocemos como desde el material concreto hasta lo simbólico, ¿cierto? Del famoso Copici, del poder repasar de alguna manera y ver también a lo mejor que algunos de los estudiantes todavía están en una etapa inicial,
que todavía no logran a lo mejor hacer esta transformación, esta representación, por ejemplo, como es lo que aparece ahí en la página 2 de ahí de la actividad, a diferencia a lo mejor de otros estudiantes que ya están en la parte simbólica. Entonces también nos permite de alguna manera monitorear esa progresión, digamos, que tienen los estudiantes. Así es que sí, o sea, completamente de acuerdo con lo que usted está manifestando. Ahora, también es súper importante que podamos compartir experiencias, porque dice don Víctor también que él justo está trabajando o ya pasó esta parte, ¿no es cierto? Y a lo mejor sería súper importante saber también cómo le fue, qué logró a lo mejor ver también en sus estudiantes. A lo mejor, ¿no es cierto?, faltaba afianzar algo, alguna de esas etapas, digamos, de progresión. Bueno, al trabajar, digamos, con el tema de la descomposición, con el tema pictórico, ahí no hay mayor problema. Solamente en el algoritmo, al aplicar el algoritmo, sí es muy recurrente que los niños, por ejemplo, se olvidan de la reserva. Eso cuesta mucho. eh, Sí, sí, Ese es uno de pero ya ellos entienden el concepto de adición, como claro. decían al comienzo, que ellos saben que los números son símbolos que representan cantidades y que viene todo un tema de agrupación, que eso es lo que significa. Entonces, el concepto ya lo dominan, pero en la parte del algoritmo es uno de los principales problemas de reserva. Sí, por Y eso quizás no porque no lo sepan, porque se olvidan Claro. algunos. también a veces hay que retomar de nuevo todo este proceso para ir viendo hacia dónde van apuntando, como dice usted, hasta lograr, ¿no es cierto?, este algoritmo. Bien, vamos a continuar. Aquí ya viene, de alguna manera, ¿no es cierto?, ya hicimos esta reflexión, ¿ya?, que preguntaba qué situación está involucrada en la tarea matemática, qué conocimientos matemáticos en este sentido está en juego. Yo creo que en ese sentido ya de alguna manera ustedes lo mencionaron. Y qué representaciones matemáticas se muestran, también lo mencionó don Víctor. De alguna manera, ¿no es cierto?, ya vemos la parte de alguna manera, de contexto, de lo concreto a lo simbólico, y también, ¿no es cierto?, todo ese proceso. O sea, de alguna u otra manera el estudiante podría relacionar y llegar a la respuesta, como mencionaba la profesora Muriel, ¿cierto? ¿No me equivoco el nombre? Sí, Sí, gracias. Muriel. ¿Ya? Entonces, de alguna manera eso ya lo reflexionamos, ¿ya? Aquí está por parte, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, ¿qué situación está involucrada en la tarea matemática? En esta situación, de parte todo, de banderines de los cuartos A y los cuartos B, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay una representación ahí que nos permite poder comprender el enunciado. Luego de eso, ¿no es cierto? Aprovecho de dar la bienvenida a Marcela, que la veo ahí también, que se está conectando. Hola, Marcelita. Eh, el segundo caso, ¿no es cierto? Aquí también pregunta qué conocimiento matemático está en juego. En este caso, ¿no es cierto?, es qué vemos ahí, qué vemos en esa representación. Para nosotros, ¿qué significa? Significa una suma, ¿no es cierto?, entre dos números naturales de 3 cifras, pero en este caso, sin reserva, ¿ya? Nosotros veíamos la progresión que ya en cuarto básico se puede ver, con reserva también, pero en este caso esta actividad viene siendo sin reserva. Y finalmente, ¿no es cierto?, en la pregunta 3 dice, ¿qué representaciones matemáticas se muestran? Y podemos decir, ¿no es cierto?, que existen representaciones figurales. ¿Por qué? Porque está el uso de barras, que es el modelo de parte todo. Cuando hablamos de modelo de barras nos referimos a esto, ¿ya? En el fondo por ejemplo, si colocamos otra barra abajo, podemos ver cuánto nos falta para completar esta, ¿no es cierto? En el fondo, a eso me refiero con modelo parte todo, ¿ya? Disculpe, ¿Sí? ese era el modelo que
era muy recurrente en el método Singapur porque Sí, servía tanto para la sustracción como para la adición. exactamente. De hecho, Entonces, al tener las partes, había que buscar el todo en el El caso todo. de la adición y la sustracción cuando se tenía el todo y una de las partes, entonces los niños sí. les queda clarito que al todo hay que quitarle una de las partes para encontrar la otra. Exacto, sirve tanto para la Claro. adición como para la sustracción, exactamente, don Víctor. Y eso es también una ventaja de alguna manera, ¿no es cierto?, para los estudiantes. Y como Yo decíamos, soy, ah, ¿sí? no, disculpe que le interrumpa, yo soy profesora de tercero y de hecho en tercero ya viene esto. Ya viene, sí. De hecho, Sí, o sea, en el texto completo, por eso les decía mucho que está muy basado en si bien tiene sus adaptaciones, pero está muy relacionado con lo que es el método Singapur. Bien, y existen, ¿no es cierto?, representaciones numéricas, es decir, ya, ¿no es cierto?, en la última parte podemos ver que está representado, ¿no es cierto?, en este caso por dígitos, por lo tanto ya pasamos a la parte más, de alguna manera, simbólica. Vamos a continuar y vamos a hablar de la matemática en lo cotidiano, en qué actividades realizamos adiciones en números naturales. Bueno, eso es algo que podemos razonar con los estudiantes, ¿cierto? Cuando estamos realizando, por ejemplo, una adición. Y, ¿no es cierto? Ahí vamos a lo que hablábamos de sus relaciones cotidianas. ¿Ya? Y bueno, aquí hay otra actividad que está sacada desde el texto, pero de primero básico, ¿ya? Del tomo 1 de la página 36, en donde de alguna manera, ¿no es cierto?, el objetivo es poder reflexionar lo que aparece ahí, la preguntita que aparece ahí dice, ¿qué importancia le atribuye que niñas y niños cuenten una historia en una relación con las imágenes que observan? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué a lo mejor esta imagen es o no es a lo mejor relevante para que los estudiantes puedan aprender de alguna manera, en este caso, puedan realizar el ejercicio? ¿Por qué creen ustedes que a lo mejor em, esta imagen puede ser de alguna manera significativa para los estudiantes o que la puedan comprender? Yo creo que la imagen igual ayuda a contextualizar la situación y en el fondo también es como un preámbulo a lo que viene en la resolución de problemas después, que es una situación determinada donde deben aplicar alguna estrategia o alguna operación para resolver. Entonces, cuando ya ellos han contextualizado, han comprendido la situación, ya es mucho más fácil. Claro. De hecho, el concepto de, ¿no es cierto?, de contar, o sea, la estrategia más bien de contar una historia, ¿no es cierto?, ayuda de alguna manera a desarrollar cierta habilidad matemática que como es el comunicar y argumentar, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, está relacionada en el ámbito de la matemática, de otras también asignaturas, pero relevante en la matemática porque desde su propio contexto, ¿no es cierto?, ellos pueden llegar a resolver o a comprender, como dice don Víctor, los procesos posteriores para, ¿no es cierto?, lo que es la adición. Entonces es sumamente importante poder vincular, ¿no es cierto?, en este caso, los objetivos de aprendizaje. Incluso se puede trabajar alineado, sabemos, hasta con lenguaje y comunicación, porque es una habilidad transversal, de alguna u otra manera, ¿ya? Eh, y de alguna manera también podemos pensar también que podemos incluso adicionar algunas otras tareas, algunas otras estrategias, como por ejemplo que los niños cuenten historias y a través de las historias puedan desarrollar o inventar problemas. De hecho, aparecía ahí dentro de las progresiones que nosotros vimos. Y bueno, hay que entender entonces el concepto C como una triada. ¿A qué se refiere esto, no es cierto? Dice ahí, al enseñar algún concepto matemático, se recomienda siempre tomar en cuenta las situaciones que dan sentido al objeto matemático y su representación, ¿ya? Y después aparece como pregunta, ¿qué situación está siendo representada por la imagen? Entonces nosotros de alguna manera
lo que habíamos visto antes del parte todo, que es esta barra, ¿no es cierto?, que representa las partes. Ya en este caso no están representadas por las barras en sí, pero están representadas por los balones, ¿cierto?, que de alguna manera se pueden graficar después con esta estrategia del parte todo. También la otra pregunta dice, ¿qué conocimiento matemático está en juego? Y claramente nosotros estamos aquí viendo la adición, pero como dice don Víctor, también existe la posibilidad de poder trabajar después también la sustracción, si ya manejan este concepto o si ya pueden trabajar o comprender, ¿no es cierto?, esta estrategia. ¿Y qué representaciones matemáticas en este caso serían pertinentes? En este caso, ¿no es cierto?, los balones que tienen los niños, como dije anteriormente, y más los balones que están en la canasta, representarían, ¿no es cierto?, este parte todo, y en el caso del total de balones que hay ahí. Entonces, de alguna u otra manera, es una triada porque es una representación de cómo llegar a lo que es el concepto matemático o a lo que es, ¿no es cierto?, el objeto matemático y de qué manera representarlo. Y también existe, ¿no es cierto?, la gamificación, ¿ya? Cuando hablamos de gamificación hablamos de todos los juegos lúdicos que puedan ayudar a comprender de alguna manera el concepto, la habilidad que queramos desarrollar, y en este caso dice, ¿y qué actividades lúdicas se pueden realizar para trabajar la adición? Aquí hay una actividad súper sencillita que se tomó también del texto del estudiante, del tomo 1, página 50. Lo que no me dice es de qué curso, enseguida los veo. No, no me aparece. Ya, no recuerdo bien ahí, pero hay un jueguito ahí que también se puede trabajar, ¿ya? Que también, como decía la profesora y se nos adelantó ahí, ¿no es cierto?, el agregar, el avanzar, en el caso de la sustracción, el quitar, el retroceder, ¿no es cierto? Son conceptos que nos permiten también poder reforzar lo que ya se ha visto. Y también viene aquí dentro de las actividades, ya para los que han trabajado el texto, han visto, pueden ver también este tipo de material. De hecho, aquí aparece, ¿no es cierto?, esta gamificación, este trabajo aquí, aparece un extracto de un episodio que ellos pueden ver y después, ¿no es cierto?, lo pueden trabajar, ¿ya? Y bueno, voy a ir avanzando un poco. Dice algunos tipos de situaciones en el campo aditivo. Es un poquito largo, pero vamos a tratar de resumirlo. ¿Ya? Hablábamos de las situaciones de parte todo, ¿ya? Que es esta gráfica que habíamos visto, estas barritas aquí que representaban una parte, otra parte, y el todo también, ¿no es cierto?, que se puede comparar, que se puede realizar la adición, la sustracción. Y hablábamos también, ¿no es cierto?, existe en el fondo, con esta parte todo lo que estamos generando es una frase matemática, ¿ya? Porque estamos hablando, en este caso, aquí hay un ejemplo claro, de 3 más 2, ¿no es cierto?, es igual a 5, por lo tanto, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que tú generas con el parte todo es una frase matemática que después, como decían por ahí, incluso se puede trabajar no solo la adición, sino que también la sustracción. Y bueno, y para eso también existe la situación que uno puede presentar y también puede generar tareas matemáticas de acuerdo a esta situación. O sea, yo no solamente puedo generar una tarea matemática para una situación, sino que puedo generar muchas tareas para una situación. En este caso, ¿no es cierto?, puedo buscar la solución a esta adición, puedo buscar uno de los conceptos, ¿no es cierto?, o uno de los algoritmos que me está faltando para poder lograr esta adición, y también puedo, ¿no es cierto?, encontrar a lo mejor el primer algoritmo que me falta para poder llegar a esta suma, en este caso, o a esta adición. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna consulta, quieren aportar algo o continuamos, porque todavía nos falta un poco y tenemos que ver algo más también.
Aquí podemos seguir viendo, ¿no es cierto?, otras situaciones de parte todo, ¿ya? No sé si ahí está incorporando Martita. Ah, se está acoplando ahí. Bien, y hablábamos, ¿no es cierto?, que hay otra representación del parte todo, ya hay otra actividad ahí, por ejemplo, dice Andrés recogió 17 flores y Alicia 22. ¿Cuántas flores entre los dos? Y de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros también podemos trabajar el parte todo. Y que podemos generar de alguna manera, ¿no es cierto?, una incógnita, donde ya nos podemos adentrar un poquito incluso a lo que de alguna manera después se conoce como álgebra. O sea, y de alguna manera nos vamos anticipando también a nuevos conocimientos, ¿ya? Em, Vamos a continuar aquí. Bueno, eh, de alguna manera existen varios ejemplos de situaciones parte todo, como decía la profesora, no estaba solo en cuarto básico, sino que también en los otros cursos se van a encontrar con estos conceptos, como hablábamos en primero básico, a lo mejor no con las barritas como tal, sino que se van a encontrar con, en este caso, con la gráfica que veíamos de los balones, por ejemplo, pero que también es parte de una situación del parte todo, ¿ya? Luego podemos ver otro tipo de situaciones de cambio, ya que es el estado inicial más la variación que es igual al estado final. Entonces, aquí en este caso volvemos a ver la frase matemática, 3 más 2 es igual a 5, ¿cierto? Aquí ya existe una situación, ¿ya? Y nosotros podemos ir generando de alguna manera, ¿ya? Algunas tareas matemáticas donde nosotros podemos ver, esto lo podemos ver en todo, insisto, en todos los cursos, eh, y de alguna manera, bueno, yo el anterior no lo hice porque es una actividad en realidad que ustedes tendrían que hacer, ya de buscar un ejemplo para cada curso, pero por el tiempo probablemente no lo vamos a alcanzar a hacer ahora, ¿ya? Sí le va a quedar una tareita después en la plataforma que ahí se va a subir, digamos, unas preguntitas y todo, ahí les voy a explicar luego. Em, y no es cierto, aquí habla de alguna manera de alguna variable, alguna variación, por eso habla de B, y también, ¿no es cierto?, de un estado inicial y un estado final como concepto, ¿ya? Entonces, a lo mejor yo también puedo aplicar, ¿no es cierto?, alguna variación a esta situación, es decir, de alguna manera les puedo transformar la primera situación que tenían, eh, como por ejemplo esta variable que dice compró 2 libros más. O sea, yo ahí estoy aplicando, ¿no es cierto?, esta variación y claramente, ¿no es cierto?, eh, ahora tiene tantos libros. O sea, yo les doy de alguna manera el estado final. Y la pregunta ya no va a ser descubrir una de las incógnitas o descubrir el todos o el estado final, sino que voy a descubrir en este caso, por ejemplo, cuál era el estado inicial de, de esta situación, ¿ya? Entonces existen varias formas de poder formular las tareas matemáticas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo dar, esta es más típica, el estado inicial y el estado final, y ellos van a tener que descubrir cuál es la variable, es decir, cuál es el número en este caso que falta o que cambió, ¿no es cierto?, esta situación al estado final. Pero lo que estoy descubriendo aquí, ¿cuál es la variable? En el primer caso, ¿no es cierto?, es como lo más común, porque yo siempre, generalmente uno empieza con este, que es descubrir el estado final, o sea, el resultado en este caso. Pero existen muchas formas de poder generar las tareas. A eso se refiere, ¿no es cierto?, con estas situaciones que van cambiando. Vamos a continuar. Bueno, yo creo que ahí quizás, no sé si tienen dudas con respecto a lo que hablamos, porque aquí ya es como más bien, son ejemplos de lo mismo que estaba presentando. O si no, continuamos. ¿Sí? Es bastante simple, muchos de ustedes ya trabajan tanto tiempo
que en aula que ya manejan de alguna manera, no a lo mejor con los conceptos, pero sí realizan distintos tipos de, o van variando en cuanto a la situación inicial, ¿cierto? Bien, como hablaba aquí don Víctor, ¿no es cierto? Nosotros podemos ejemplificar también, trabajar este concepto, ¿no es cierto? Con los bloques, por ejemplo, con material concreto, podemos dibujarlo, ya, dependiendo de la etapa en la que los estudiantes se encuentren. No es lo mismo, por ejemplo, en un primero básico, segundo básico, respecto a un cuarto básico, quizás. De hecho, esta actividad que está aquí, por ejemplo, es de segundo básico. ¿Ya? Y de alguna manera, ¿no es cierto? Dice, puedes encontrar la respuesta contando los grupos de 10 como lo hiciste en la suma. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Aquí obligas al estudiante a ir contando de 10 en 10, ¿cierto? Va de alguna manera ya acercándolo al concepto de contar de cierta cantidad hasta cierta cantidad, que está dentro de lo que son las progresiones que nosotros vimos, ¿ya? También están las situaciones de comparación, ya en este caso existe la misma frase matemática, hay una situación, por ejemplo, dice María tiene 3.000 pesos, ya que es el estado inicial, el estado 1, y Ana tiene 2.000 pesos más que María, ¿ya? En este caso, el concepto es la comparación, o sea, estamos comparando. eh, y finalmente Ana dice, Ana tiene 5.000 pesos, ¿ya? Entonces ahí me está dando el estado 2. Y se vuelven a hacer las mismas tareas, ya una para encontrar, ¿no es cierto? En este caso, el estado 2. ¿Cuánto dinero tiene Ana? Sería el estado 2. En la letra B habla de otra tarea matemática. Acá menciona el estado 2, es decir, parte con Ana, ¿ya? Y dice 2.000 pesos más que María, entonces ahí ya habla, está comparando y finalmente, ¿no es cierto?, llegas al estado 1, es decir, ya no tienes que averiguar cuánto tenía Ana, sino que ahora tienes que averiguar cuánto dinero tiene María. Y a eso se refiere, ¿no es cierto?, con la situación. La situación puede ir cambiando, ¿no es cierto? Y también se puede ir, en este caso, comparando. Y también permite, de alguna manera, desarrollar la adición, ¿ya? Y por ende también la sustracción, de acuerdo a las preguntas que se desarrollan. En este caso, ¿no es cierto? Estamos con el estado 1, ¿ya? Nos presentan el estado 2 y finalmente nosotros tenemos que descubrir ahí la comparación, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de esa comparación? Hay más actividades, ¿ah? Porque la idea es que también centrado en lo que es un problema netamente, ¿no es cierto?, podamos recoger la situación, podamos ver cómo podemos usar la comparación. Todo esto viene pensado en este trabajo, por ejemplo, aquí en el texto 2 de segundo básico, perdón, el tomo 1, página 94. No sé si aquí, bueno, sí, Marcelita, yo sé que trabaja en segundo básico y a lo mejor se puede encontrar con este ejercicio donde de alguna manera, ¿no es cierto? Aquí tenemos de alguna manera es parte todo porque estamos viendo ahí esta representación, pero a la vez esta situación podemos decir que es de comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice 18 hermosas piedras, el profesor dice que recogió 4 piedras más que yo. ¿Cuántas piedras recogió el profesor? Entonces aquí nosotros podemos reconocer que el número 18 vendría siendo ¿qué cosa? El estado inicial, ¿ya? Y el 4, ¿qué representaría de acuerdo a esta situación de comparación? ¿Qué sería el número 4? Están tímidos, que algunos están con el micrófono, no les escucho. En el caso del 4, ¿no es cierto?, estaría representando netamente a la comparación, ¿ya?
Y finalmente dice cuántas piedras recogió el profesor, o sea, este resultado en el fondo estaría recogiendo el estado 2, ¿ya? Que el resultado aquí en este caso serían 22. Todo esto está en el texto, solamente en el fondo estamos como clarificando de qué manera poder utilizarlo. Sabemos que muchos de ustedes generan esto de manera como innata, el de cuando se encuentran con la resolución de problemas, de generar distintos tipos de preguntas, pero sí es súper importante que nosotros conozcamos los conceptos de qué es lo que estamos trabajando, cuando estamos haciendo comparaciones, cuando estamos haciendo situaciones de cambio. Esa es la idea. Y bueno, con respecto a algunas consideraciones, dice referidas al campo aditivo en los recursos sumo primero. ¿Cómo es tratada la adición o la sustracción como sugerencia didáctica? Y aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, y aquí vamos a lo que decía la profe. Se nota que ahí tiene experiencia, ¿no es cierto?, con algunos cursos en específico, porque hablábamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, del uso de las metáforas, como por ejemplo en la adición es muy común usar el juntar, el agregar, ¿cierto? Que de alguna manera nosotros lo vamos a ver también en el texto, ¿ya? En el texto de primero básico, por ejemplo, lo podemos ver de esta manera. Habla de juntar, ¿ya? Y también viene muy graficado lo que es el trabajo con los bloques multibases, con estas barritas, ¿no es cierto?, que pertenecen de alguna manera al método Singapur, insisto. Bueno, entonces aquí vemos una frase numérica, cómo se transforma en esta frase numérica, ¿no es cierto? La respuesta, pero viene graficado. Si ustedes se fijan, para los estudiantes es mucho más fácil quizás poder comprender desde el uso de estas metáforas. Aquí, ¿no es cierto?, estos animalitos están juntando esta barra. En el caso del ejemplo de acá, están agregando, ¿no es cierto? Y vemos ahí cómo se agregan a la pecera, en este caso, al acuario, estos pececitos. Entonces, para ello, partimos de un lenguaje cotidiano. A eso se refería al principio, ¿no es cierto?, esta actividad. Bien, y también existe el uso de distintos arreglos figurales y diagramas, ¿ya? Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos diagramas, lo que ya después se puede transformar quizás en un gráfico, ¿no es cierto?, de barras también, pero que en el fondo todo esto va a llegar a lo que hablábamos, que son las partes todos. ¿Ya? Esa en el fondo es una de las estrategias. También se puede tomar como una habilidad, ¿no es cierto?, de modelación. Es parte de la habilidad de modelar también, dependiendo de todo el tratamiento que se le dé, pero también podríamos estar desarrollando esa habilidad, ya que es un poco más compleja, porque el modelar no tiene que ver solo con representar, es como un proceso más complejo que lo vamos a ir viendo después en los acompañamientos. También, esto es súper importante, el uso del algoritmo, ¿cierto? Muchas veces acostumbramos a los estudiantes solamente a trabajar de una determinada manera, que generalmente en el caso de la edición la hacemos de manera vertical, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de poder trabajarla en paralelo de manera horizontal, que también hay que darle de alguna manera relevancia a eso para que así después ya cuando los estudiantes vayan pasando de nivel también de alguna manera puedan ir, ya estar más acostumbrados al proceso de trabajar de manera horizontal. Y para ello, por ejemplo, el texto del estudiante de segundo básico, el tomo 2 de la página 17, nos muestra una forma de poder trabajarlo, ¿ya? De cómo poder trabajarlo, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, ¿ya? Hasta el momento no sé si cualquier cosa me pueden interrumpir. La idea es que no sea solo un monólogo, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Aquí vemos el uso del algoritmo, ¿no es cierto? Cómo desde esta gráfica, ¿no es cierto?, que nos muestran aquí, podemos pasar directamente a lo que es la adición. Este ya es el texto de tercero básico,
¿ya? De cómo se trabaja en el tercero básico y tiene que ver con las adiciones con reserva, ¿ya? En ese sentido, eh, podemos decir que se incentiva la comprensión conceptual tras lo que es la reserva, porque aquí ya vemos que se usa el canje, si nosotros vemos ahí ya se está usando el canje y que implica en el ejemplo que las decenas, en este caso 7 más 6, es igual a 13 decenas, y es decir, una centena y 3 decenas, y el canje en este caso resulta de 10 decenas a una centena, lo cual se muestra en esta representación como más figural, ¿cierto? Y en el caso del relato del niño que está aquí. Voy a continuar, ya como para sintetizar, ¿no es cierto? Y poder institucionalizar algunos conceptos. De alguna manera, ¿qué es lo que a ustedes como que les va quedando de lo que estamos conversando? Lo vamos a comentar al final. Ya, porque acuérdense que terminando el taller tengo que presentarles la plataforma. Voy a tratar de hacer lo más breve posible, ya. Sé que están cansados, que es término de jornada, día jueves, retomando la GEC, obviamente que es un poco agotador. Bien, en síntesis, ¿no es cierto? El significado, dice aquí, conceptual se construye adecuadamente a partir de una variedad de contextos, ¿ya? Donde dicho concepto cobra sentido, en consecuencia sumar no se reduce solo a juntar y agregar, va más allá, como se pudo precisar con los distintos tipos de situaciones en el campo aditivo. Entonces vimos distintos tipos de situaciones, ¿no es cierto? Y cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros podemos trabajar esas situaciones para llegar a lo que es el concepto de adición, ¿cierto? Que involucra a niños y a niñas en la resolución de problemas, puede potenciar el desarrollo de otras habilidades que hablaba recién, como el representar, el modelar, el argumentar y comunicar. Y ahí aparece un ejemplo claro, ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones que hablábamos y cómo poder trabajarlas. Y aprovecho de hacerles la pregunta con qué se quedan, con qué conceptos se quedan de lo que les acabo de presentar, que a lo mejor creen ustedes que sería bueno reforzar, quizás en otro taller o quizás en otro acompañamiento. Los escucho. No sé, ahí don Víctor con doña Muriel, que son bastante participativos, a lo mejor con qué cosas se van de este taller, que a lo mejor hablé mucho yo, faltó a lo mejor, no sé, mayor participación o quizás también se entiende por los tiempos y todo, pero Lo hacemos. ¿con qué conceptos se quedan de lo que Me vimos quedo hoy? con, yo me quedo con la variedad de estrategias para comprender los procesos de adición, sustracción. Ujú. Nosotros les vamos a compartir esto, ¿ya? A través de la plataforma, porque les puede servir a ustedes también para poder trabajar las diversas situaciones que vimos. Súper, súper, don Víctor. ¿Alguien más? No sé si alguien más quiere compartir con qué se queda con respecto. ¿Sí, Marcela? Sí, nosotros, bueno, contarles que nosotros en segundo básico estamos trabajando con problemas donde es un desafío para los estudiantes porque la resolución de problemas lleva a entregar todos los conocimientos de una sola vez y eso hace que sea desafiante que los estudiantes puedan llegar al resultado. Ellos están acostumbrados a una sola línea, ¿cierto? El descubrir el resultado final, pero igual eh, es una meta súper desafiante para ellos el poder encontrar otras partes, ¿cierto? En esa misma resolución de problemas, que ellos sean capaces de encontrar otras partes en un mismo problema. Y eso es súper interesante cómo empezarlo a implementar. Resolver un problema es amplio porque todos los estudiantes tienen que adquirir varios conocimientos previos como la lectoescritura, la comprensión, comprender lo que están leyendo para poder llegar al resultado.
conocimiento de números, la adición, la sustracción, y después viene esta resolución de problemas donde ellos tienen que colocar mucha atención, su concentración, el análisis, el conocimiento, muchas veces figuras que tal vez no son muy amenas, ¿no? Y nos van a llegar al resultado como cuando estaban con los balones, eso es como de uso cotidiano, entonces esos ejercicios hacen muy fácil integrar los conocimientos. Claro, exactamente. Gracias, Marcela, gracias por lo que nos estás también compartiendo del trabajo que realizas tú, por ejemplo, el segundo básico. Y lo que se da, la idea es que también podamos enriquecernos desde las distintas realidades de los establecimientos aquí, porque todos tienen contextos distintos, características distintas, diversos tipos de estudiantes, entonces la idea es poder compartir también algunas estrategias ahí, qué resultó, qué no resultó, a lo mejor como en el caso aquí del colega que nos estaba manifestando que él sí realizó la actividad, que le permitió también darse cuenta de cómo a lo mejor, ¿no es cierto?, estaban sus estudiantes, en qué, si lograban, ¿no es cierto?, ya llegar y trabajar como de manera más abstracta o no. Entonces, de a poquito vamos a ir aprendiendo y trabajando. Aprovecho de informarles a todos que el próximo jueves nos vamos a ver, pero en acompañamiento virtual, porque me parece que el colegio que está híbrido me parece que no está presente. No. Entonces, con ustedes nos vamos a ver el próximo jueves. Ahora, yo quiero compartirles algo más, que es la plataforma. Yo envío a sus correos el cómo poder ingresar a la plataforma Cibeduc. Yo no sé si ustedes pudieron ingresar, les envié las claves. Me gustaría saber si alguien tuvo algún inconveniente también que me lo pueda contar para poder agregarlo, ¿ya? En el enlace aparecía el link para poder ingresar a Cibeduc. De todas maneras, esta es una plataforma que vamos a compartir. Si ustedes googlean, buscan, colocan en el Google Cibeduc, les va a aparecer el tiro. Y después ustedes van, ingresan y ingresan con la primera clave inicial que les di y después creo que es su root y unas letras anteriores y después ustedes pueden hacer modificación de su clave, ¿ya? Algunos yo sé que ya la hicieron y otros no. Cuando van aquí a ustedes les debería aparecer, ustedes pertenecen a esta comunidad que es la 2C, ¿ya? Y aquí se van a encontrar con diversas actividades, ¿ya? La idea es que ustedes puedan ir participando de las actividades que son asincrónicas, es decir, post taller. En este caso nosotros ya tuvimos un taller, cuando vamos aquí al inicio, ustedes para poder entender cómo es la plataforma, ustedes, bueno, pueden ingresar aquí, vamos a ver, permítanme un poquito, que me parece que me falta una partecita. Ahí. Aquí, en esta parte de aquí, cuando ustedes ingresen, se van a encontrar con un video, dice video de inducción a la plataforma, ¿ya? En este video, si ustedes lo pinchan, les va a aparecer un link. Y en ese link, ustedes van a poder ver el video y van a poder entender cómo se usa esta plataforma, ¿ya? Es bastante amigable la plataforma, pero de todas maneras es bueno que a lo mejor puedan echarle un vistazo a ese video, ¿ya? Ahí están nuestros horarios de encuentro, ahí nosotros, ¿no es cierto?, subimos algunos anuncios. Aquí ustedes pueden hacer consultas y en este caso, de hecho, aparece ahí, creo que alguna actividad, algún foro. De todas maneras, ustedes pueden ahí agregar cualquier tipo de consulta o duda que ustedes tengan, ¿ya? Acá están los talleres, en esta viñeta de aquí aparecen los talleres, pinchan ahí y se van a encontrar acá ya con algunas actividades. Por ahora no están subidas todas las actividades porque de alguna manera hay que subir algunas cosas, el coordinador tiene que subirlas, me parece mucho. Espérame un poquito, que no sé si me equivoqué. Por favor, si me esperan que el otro ya lo tiene precargado. Sí, ahí está. Entonces les decía que ustedes pueden ir a sus talleres. En este caso estamos en el taller número 2. El 1 ya se hizo. Ya, y aquí
se van a cargar preguntas, ¿ya? Hay una pregunta y también se pueden cargar foros. Cuando se les cargue alguna pregunta, ustedes van a tener que responder sobre, por ejemplo, este taller. Cada vez que hagamos un taller, se les va a hacer como una actividad donde se le van a hacer algunas consultitas con respecto a lo que ustedes piensan, sobre lo que vimos, por ejemplo, sobre las situaciones. ¿Ya? Y ustedes la idea es que puedan participar, es una respuesta breve, no es algo así como tan extenso. Bueno, y aquí hay varias viñetas que ustedes pueden también descubrir, ver, porque resulta que son distintas escuelas. Entonces, de hecho, aquí van a aparecer el nombre de las escuelas, ¿cierto? Pero en el caso del taller es para todos lo mismo. Hay una viñeta aquí que se llama repositorio. ¿Por qué? Porque la idea es que también, como somos una comunidad de aprendizaje, que ustedes también desde sus propias comunidades puedan ir aportando material. O sea, me pueden decir, ¿sabe qué? A lo mejor, colega, yo tengo un material súper bueno que les puede servir a los otros colegas también de otras comunidades y me gustaría compartirlo. Entonces me los pueden enviar por correo y yo también lo puedo subir aquí y todo ustedes lo van a poder ver, incluso hasta planificaciones relacionadas, ¿no es cierto?, con los temas que vayamos abordando, o que estén relacionados simplemente con su asignatura, con matemática. Y así también la idea es poder ayudarse, poder colaborarse también con el trabajo, digamos, que se va iniciando, ¿ya? En el caso del taller 1, ya ahí está cargado, pero faltan las preguntitas, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan participar. Hay una parte, hay un apartado ya que dice que ustedes deben realizar una encuesta de valoración, ¿ya? Entonces, también está aquí en la plataforma y de hecho aquí dice aviso foro, aquí hay un enlace, está el enlace del video, pero va a haber una parte donde me dijeron que iban a subir algo que se llama encuesta, ¿ya? Que es una encuesta cada vez que después que se hace el taller es una encuesta como de un modo en el sentido de que más que nada de satisfacción, si les gusta el taller, no les gusta, por qué les gustó, pero es súper fácil porque ustedes pueden cliquear nomás las respuestas, el sí, el no, ¿me entienden? Es breve, pero hay que hacerlo sí una vez que esté subido. Me dijeron que iba a estar subido posterior a este taller, así es que entre hoy día y mañana yo creo que ya va a estar para que ustedes lo puedan revisar ahí. Entonces no se olviden por favor de la encuesta y aparte de eso, que lo que se llama post taller, que seguramente son algunas preguntitas que van a venir con respecto al taller. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes las puedan responder, porque de esto también se va a desprender de todo este programa un certificado para ustedes que entrega la universidad, que entrega en realidad el ministerio. Entonces la idea es que de alguna manera es como un proceso evaluativo, por decirlo así, ¿ya? Pero son preguntas muy breves y muy específicas en cuanto a lo que fue, digamos, el taller. Ya, preguntas muy precisas y muy cortitas donde ustedes van a poder responder y también se van a subir algunos foros. Entonces la idea y la primera tarea que yo les dejo es que ustedes puedan ingresar y puedan ver el video de inducción a la plataforma, ¿ya? Porque de esa manera ustedes van a poder ver qué es lo que tienen que hacer en la plataforma en el fondo. Ya ahí sale el profesor Rodrigo, que es el coordinador y el especialista en matemática, y les va a estar ahí explicando cómo trabajar en la plataforma. La plataforma en sí no les debería significar así como mucho tiempo extra, no es algo así tan extenso lo que van a tener que hacer, pero sí van a tener que estarla revisando siempre después de los talleres, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que quisieran a lo mejor formular para poder ya dar término a este taller que espero que les haya gustado. Si tienen alguna apreciación, alguna duda, consulta, ¿no? ¿No?
disculpen, saqué una fotito porque tengo que tener evidencia de video y de fotografía y posterior también les voy a subir el video porque si se les olvidó algo del taller a lo mejor, para responder este post taller también lo van a poder encontrar ahí, ¿ya? Así es que, bueno, que estén muy bien, nos vamos a estar viendo muy pronto. El próximo jueves les voy a enviar el link, porque el link del acompañamiento es distinto al del taller, ¿ya? Porque el del taller es para otras escuelas también, en cambio, el de acompañamiento es solamente para las escuelas que corresponden a su comunidad, en este caso son ustedes, justamente, Leonardo da Vinci, Salesiano, Instituto Salesiano, José Abelardo, son la comunidad, ¿ya? Que forman y la idea es que ahí ya podamos, en el acompañamiento es un poco menos estructurado en el sentido de que vamos a poder compartir algunas experiencias igual ahí de trabajo. Así que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Gracias, María José. Muchas Bueno, gracias. Igualmente, Todo súper igualmente, que esté clarito. muy bien. que estén bien, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.